Bienvenido a su programa, La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy quiero contestar una de las preguntas más controversiales en la religión. La pregunta más controversial en la religión es, pastor, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo? ¿Cómo puedo yo entrar al cielo? ¿Quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo? Bueno, esto es exactamente lo que se nos enseña en Hechos capítulo 16, versículo 25. Note lo que dice la Biblia. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este capítulo nos enseña y nos contesta la pregunta de ¿qué debo hacer yo para entrar al cielo? La palabra salvo quiere referirse a ser salvado del infierno. Y este carcelero es exactamente lo que le estaba preguntando a Pablo. La Biblia nos enseña cuál es el camino al cielo. Ahora hay mucha gente que se pregunta constantemente, pastor, ¿cuál es el verdadero camino al cielo? Con tantas religiones, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Si usted se queda unos minutos con nosotros, quiero contestarle esta pregunta acerca de cómo usted puede estar seguro que el día que usted muera tenga la entrada al cielo con Dios. Pablo estaba en la cárcel en este pasaje por estar predicando el evangelio. Y mire, esto nos pasa y es algo que debemos entender, que aunque nosotros somos creyentes y a veces aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, bueno, todavía nos pueden pasar cosas malas. Pablo ya tenía años en la cárcel y aunque él estaba predicando la palabra de Dios, bueno, la Biblia nos enseña que aún así él estaba siendo atormentado, puesto en un calabozo donde no había mucha luz. Se le puso a un carcelero y este carcelero vio el comportamiento de Pablo, que aún dentro de malas circunstancias, él estaba cantando himnos al Señor. Pablo y Silas estaban contentos aún dentro de la adversidad. La Biblia nos enseña que al ver su actitud, al ver el milagro que Dios hizo para soltarlos, y al tener este temor de perder su vida porque los de la cárcel se habían escapado, el carcelero comenzó a preguntarse, ¿qué va a pasar conmigo el día que yo muera? ¿Cómo yo puedo estar seguro que el día que yo muera voy a ir al cielo? Y le hace esta pregunta a Pablo y le dice, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo nos contesta esta pregunta y el día de hoy quiero darle 3 simples puntos que nos enseñan la salvación bíblica. No lo que yo pienso, no lo que la religión piensa, sino qué dice la Biblia acerca de cómo podemos ser salvados del infierno. Quédese con nosotros, quiero enseñarle cómo la Biblia nos enseña el camino al cielo. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es que la salvación es una salvación simple. Hay muchas personas, muchas religiones que quieren complicar la salvación. Pero la Biblia enseña que la salvación es simple, es tan simple como tomar un vaso de agua, es tan simple como comer un pedazo de pan, es tan simple como abrir una puerta, como mirar a Cristo. La Biblia enseña que es una salvación simple. Note que Hechos primeramente nos enseña que es una salvación sin obras. El carcelero pensaba exactamente lo que muchos pensamos, que la salvación nosotros tenemos que hacer algo. Nota lo que Pablo le contesta. El carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo. Lo que Pablo le está enseñando es que la salvación bíblica no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe. Él no le dijo, haz esto. Él no le dijo, guarda el sábado. Él no le dijo, bautízate. Él no le dijo, deja de pecar o haz más obras buenas que obras malas. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esto es algo que el apóstol Pablo ya lo había declarado en otros pasajes. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note lo que dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo claramente nos enseña que la salvación no es por algo que nosotros podamos hacer, no es por obras. La salvación de nuestra alma, la salvación del infierno para nosotros ir al cielo no depende de lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque si dependiera de nuestras obras, ¿se imagina usted las personas que llegaran al cielo? El orgullo con el que llegarían al cielo. Ellos llegarían diciendo, yo llegué aquí porque yo me lo gané. Yo llegué aquí porque yo hice algo que tú no hiciste. Y la Biblia dice, eso no puede existir en el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación bíblica no le da lugar para que ninguna persona se gloríe. Note lo que dice Romanos 3:27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí Pablo estaba teniendo un debate y dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice la Biblia, ningún ser humano será justificado. Nadie puede alcanzar al cielo por sus obras. Mire, ¿se imagina usted que Cristo entregó su propia vida? ¿Por qué? Porque no había otro camino al cielo más que pasar por medio de la sangre de Jesucristo. Pablo nos enseña que cuando nosotros queremos ir al cielo y queremos excluir la obra de Cristo y ganarnos el cielo con nuestras obras, dice la Biblia, esto es como si desecháramos la gracia del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, si por las obras fuera la salvación, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente, una y otra vez la Biblia enseña que la salvación es una salvación simple, porque es una salvación sin obras. Entonces, ¿en qué depende la salvación? Bueno, no depende en las obras, la salvación depende en la gracia de Dios. Es una salvación por gracia. Solo Jesús nos puede salvar. La palabra gracia significa que es algo que no merecemos. El cielo, mire, ni usted ni yo lo merecemos. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña por cuanto todos pecaron. Nadie hay perfecto en esta vida. Desde una mentira, mire, hasta un adulterio, fornicación. Hay tantos pecados que cometemos constantemente. Y dice la Biblia, ninguna persona está libre de pecado. Recuerda cuando todos estaban a punto de apedrear a una mujer. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque todos dentro de nosotros sabemos que tenemos un pecado en nuestro corazón. La Biblia enseña que ningún pecador puede entrar al cielo. El mismo que dijo, no matarás, también dijo, no mentirás. Y nosotros cometiendo un solo pecado nos hace pecadores y no nos hace merecedores de la gracia de Dios. Dios, dice la Biblia, nos salva aunque nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Biblia nos enseña la única forma de entrar al cielo es por la gracia de Dios. La Biblia nos enseña, Cristo en su amor entendía que no había otro camino al cielo. De hecho, Él le oró a su Padre y le dijo, si es posible que pase por mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros, porque no hay otro camino al cielo. Si usted pregunta, pastor, ¿cuál es el camino al cielo? Bueno, el camino al cielo es una salvación sin obras, por medio de la gracia de Dios. Entendamos que el único camino al cielo es Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una salvación simple, porque es una salvación sin obras por la gracia de Dios.
Finalmente, es una salvación simple porque solo debemos creer. Hechos capítulo 16, versículo 30 dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia enseña que la salvación es simple, no es por las obras, es por la gracia de Dios. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es descansar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es creer en Cristo? Hay mucha gente que piensa que un conocimiento intelectual es suficiente para la salvación. O yo creo que hay un Dios, o yo le oro todos los días, o yo sé que Él está allá afuera. Es más que eso. Es descansar nuestra fe en Cristo Jesús. Descansar nuestra fe que Cristo es el Hijo de Dios, que vino y nació por medio de una virgen, que vivió 33 años y medio, una vida perfecta en este mundo, y Él murió, fue sepultado, pero resucitó para darnos vida eterna. Y cuando yo pongo mi confianza, no en una religión, no en mis obras, y quito mi confianza de eso en lo que yo estaba equivocada y la pongo en Cristo Jesús, oh, Cristo me salva. La Biblia nos enseña, todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia claramente enseña, lo único que yo tengo que hacer es creer, depositar mi confianza en Cristo Jesús, completamente descansar toda mi fe en Cristo Jesús, su muerte y su sepultura y finalmente su resurrección. Ahora, ¿cómo ponemos nuestra confianza en Cristo? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero ponérselo de la manera más simple. Invocar es pedir ayuda. Jesús dice que lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Creed en mí y sed salvos. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan dice, todo aquel que en Él cree no es condenado. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en Cristo. Reconocer que soy pecador, que por mi pecado yo merezco el infierno y que no hay suficientes obras que yo pueda hacer para ir al cielo. Que es por la gracia de Dios, es un regalo que yo no merezco, pero que Cristo murió por nosotros aunque yo era pecador. Y lo único que usted tiene que hacer es pedirle con su boca y su corazón a Cristo que Él le salve. Y cuando usted deposita su confianza completa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sin nada más, la Biblia enseña, usted es salvo. Es una salvación simple. El apóstol Pablo entonces nos enseña, bíblicamente la salvación es una salvación simple. No solamente es una salvación simple, pero es una salvación segura. O sea que se puede estar seguro que usted es salvo. Hablo con mucha gente constantemente y les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en su religión? Y muchos tienen 5, 10, 15, 20 años en la religión. Y les pregunto, si ellos llegaran a morir ese día, ¿a dónde iría su alma, al cielo o al infierno? Y muchos contestan, no sé. Esta es una respuesta muy triste, porque esto quiere decir que no conocemos lo que Pablo dice acerca de la salvación, que la salvación se puede conocer. Juan también lo decía de esa forma en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, donde dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice la Biblia que estas cosas que están escritas en la palabra de Dios fueron escritas para nosotros con el propósito de enseñarnos primordialmente que nosotros podemos estar seguros de dónde podemos ir al cielo. Esto nos enseña que la salvación bíblica es segura. Esto quiere decir que se puede conocer. Usted puede saber si usted es salvo. Usted puede saber si usted ha confiado en Cristo. Usted puede evaluar dentro de usted en qué está usted poniendo su confianza. Si usted está poniendo su confianza en sus obras, bueno, entendimos que las obras no nos pueden salvar bíblicamente. Entendimos que la religión no nos puede salvar bíblicamente. Ningún líder espiritual nos puede salvar bíblicamente. Solamente Cristo nos puede salvar. Exactamente como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación. La Biblia nos enseña en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, no a lo mejor, sino será salvo. Es algo que se puede conocer. Por eso Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. Hay muchos que dicen, usted es orgulloso y usted piensa que sabe lo que hay después de la muerte. Mire, yo no sé lo que hay después de la muerte, pero sí confío en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, yo estoy seguro en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no confío en mi intelecto, yo no confío en mi religión, no confío en algo que se me predicó, yo confío en la palabra de Dios, y la palabra de Dios enseña que si yo pongo mi confianza, mi creencia completamente en Cristo Jesús, su muerte y su sepultura y resurrección, entonces yo puedo estar seguro que voy al cielo. Todo aquel que le pide ayuda al Señor Jesús es salvo. Es algo seguro, se puede conocer. Y mire, dice la Biblia que no se puede perder. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos enseña una verdad importante en la Biblia, que nada nos puede separar de Cristo, de su amor. Dice así, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos enseña que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿No es hermoso saber eso? Que aunque nosotros fracasamos y le fallamos constantemente a Dios, Él nunca nos va a fallar. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nuestra salvación está segura, porque mi salvación no depende de las obras que yo hago, depende de la obra de Cristo Jesús, que Él hizo, y Él dijo, consumado es. Él terminó su obra, y su obra fue suficiente para pagar por sus pecados y mis pecados, presentes, pasados y futuros. La salvación bíblica es una salvación simple y es una salvación segura. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay mucha gente que dice, pastor, pero ¿qué hay de mis pecados? Aunque mire, no debemos pecar. La Biblia enseña que nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos. Aún así, su salvación está segura en Cristo si usted pone su confianza en Él. Y finalmente, Pablo nos enseña que la salvación bíblica es una salvación para todos. Note lo que dice Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo pecador puede alcanzar la salvación al cielo sin importar qué tan graves pecados él ha hecho, si él pone su confianza en Cristo Jesús. Note lo que dice Juan 3:16, uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos pueden ser salvos de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios murió por todos, no solamente nuestros pecados, sino los de todo el mundo. La voluntad de Dios no es que ninguno vaya al infierno. Hay mucha gente que dice, pastor, bueno, Dios, ¿por qué sería tan malo de mandar a alguien al infierno? Oh, Dios no quiere eso, mi amigo. Primeramente, Dios no quiere que pequemos. Él creó un mundo perfecto y Él nunca quiso que nosotros pecáramos. Oh, pero nosotros voluntariamente pecamos constantemente en contra de Dios y rompemos las leyes de Dios y cometemos delitos en contra de la palabra de Dios, y esto nos condena al infierno. Pero Dios hizo un camino simple y seguro para que podamos ir al cielo. Y este camino es por medio del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Cristo vino a morir por usted y por mí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia claramente nos enseña que cuando nosotros creemos, no solamente yo puedo ser salvo, pero mire, la gente en mi casa puede ser salva. La gente alrededor de mí puede ser salva. Todo el mundo, sin importar de dónde sean, sin importar lo que hayan hecho, pueden aceptar el regalo de Dios. La Biblia claramente enseña que Dios quiere que usted reciba a Cristo. La Biblia nos enseña que usted puede recibir el Evangelio y mire, usted puede ser el primero en su hogar. ¿Recuerda lo que le dijo Pablo a este carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, usted no tiene que ser el único cristiano en su casa.
Usted puede vivir de tal manera como Pablo y Silas vivieron en su vida, mire, con gozo aún en medio de las circunstancias, con gozo aún cuando las cosas no van bien. Dentro de la prisión ellos cantaban al Señor y alababan al Señor y eran tan gozosos que dieron un testimonio de que había algo diferente en ellos. Y este carcelero dijo, hay algo diferente en Pablo, hay algo diferente en Silas, hay algo que los hace diferentes. La forma en la que ellos creen, el Dios que ellos tienen es como ningún otro. Y mira, les da un gozo aún en medio de las malas circunstancias. Usted puede tener gozo aún en medio de un mal matrimonio, aún en medio de hijos rebeldes, aún en medio de una mala economía, aún en medio de críticas y murmuraciones y dolor en su vida, aún en medio de una enfermedad. Usted puede tener gozo y su gozo, la Biblia dice, puede impactar a otros a acercarse a los caminos de Dios. No hay nada más hermoso que el gozo que Dios da. Y este gozo que Dios nos da nos ayuda a ser buen testimonio para otros. Hay muchos que se quejan y dicen, pastor, estoy pasando por problemas. Mire, no se queje por los problemas, porque los problemas nos dan la oportunidad de mostrarle al mundo que nuestra felicidad no depende de las circunstancias de este mundo, no está basada en dinero, no está basada en nada de este mundo, sino en mi relación con Cristo Jesús. Usted puede acercar a otros a Cristo. Hay muchos que piensan que hay que predicarles la Biblia y decirles esto dice la Biblia y aquello dice la Biblia. La mejor forma de guiar a su familia a Cristo es por medio de su ejemplo. Usted crea en Dios, usted bautícese, usted busque una iglesia, usted sea fiel a la iglesia, usted busque a Cristo todas las mañanas, lea su Biblia, ore, y dice la Biblia que si usted es salvo, también su familia puede ser salva. Mire, no está mal orar por nuestra familia diariamente. Deberíamos de orar constantemente por ellos para que ellos aprendan el Evangelio. Usted puede ser el primero en su casa, pero no significa que tiene que ser el último. Finalmente, Pablo nos enseña que dentro de todo este caos existió un gran gozo en una familia que fue salva y después bautizada. Dice la Biblia en el versículo 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. El gozo más grande en el hogar de una persona viene cuando empezamos a dejar que Cristo entre en nuestro hogar. A veces entra por una persona y a lo mejor usted es ese que está escuchando el día de hoy, que la salvación es una salvación simple. No depende de sus obras, depende de la gracia de Dios y Cristo murió por usted. Y lo único que usted tiene que hacer es poner su confianza hoy en Cristo y comienza su vida espiritual. Usted a lo mejor dice, pastor, pero no estoy seguro. Usted puede estar seguro el día de hoy. Es algo que se puede conocer, es algo que la Biblia enseña, es algo que Dios diseñó y escribió un libro completo para darnos el camino al cielo. Y Él mismo dijo, yo soy el camino. Usted lo puede conocer, usted puede poner su confianza en Cristo y usted puede ser el primero en su casa. Y si usted cree en Cristo Jesús para salvación y después comienza a no solamente creer en Cristo, pero a obedecer la palabra de Dios, es ahí donde de verdad las bendiciones de Dios empiezan a entrar en nuestra vida. La Biblia nos dice que este hombre tenía tanto gozo de haber recibido a Cristo, transformó tanto su vida, que él fue y lo compartió con su familia. Su familia recibió a Cristo y juntos comenzaron a obedecer a Dios. Mire, no hay nada más hermoso que ser el primero, el guía espiritual de una familia que después continúa y crece para servir y obedecer a Dios. Yo quiero animarle el día de hoy. A lo mejor usted dice, pastor, yo ya conozco lo que usted predicó. Yo ya estaba seguro que el día que yo fuera voy a ir al cielo. Ya antes le pedí a Cristo, puse mi confianza en él. Bueno, ahora quiero retarle a usted a no solamente creer en Cristo, pero obedecer a Cristo. Primeramente en el paso del bautismo. Si usted no tiene una iglesia donde se puede bautizar, queremos invitarle a nuestra iglesia, donde usted puede venir y bautizarse y comenzar su camino espiritual de obediencia a Dios. Ser parte de una iglesia y conocer más de Cristo. La bendición de Dios viene
No solamente cuando creemos, pero cuando comenzamos a vivir en obediencia a Dios. La vida cristiana es una vida llena de obediencia a Dios. Le invitamos a que usted crea en Cristo el día de hoy. Y si usted ya creyó en Cristo, quiero invitarle ahora a que usted viva una vida de obediencia a Dios. Para terminar, simplemente quiero decirle esto. ¿Cómo puede usted estar seguro que puede ir al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo? Bueno, recapitulando, entendimos que es una salvación simple. No es por obras, es por fe. Es por medio de la gracia de Dios, no lo merecemos. Y lo único que yo tengo que hacer es creer. El que creyere será salvo. ¿Cómo ponemos nuestra confianza? ¿Cómo creemos en Dios? Dice la Biblia, tenemos que pedírselo de boca y de corazón. Si usted el día de hoy dice, pastor, está claro en mi mente, sé que la Biblia enseña el camino al cielo, sé que Pablo dijo, en ningún otro hay salvación, la salvación está solamente en Cristo, no en la religión, no en alguna persona religiosa, no en alguna tradición, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué no el día de hoy cierra conmigo con esta oración, pidiéndole a Cristo, diciéndole a Cristo que usted va a poner su confianza en Él? Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de leer la historia del carcelero y cómo él vio el gozo en Pablo y en Silas y cómo él hizo esta pregunta tan importante, ¿cómo ir al cielo? El día de hoy, Señor, yo te quiero pedir que tú me lleves al cielo cuando yo muera. Quiero confesar que soy pecador el día de hoy y que por mi pecado yo merezco el infierno. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo, pero hoy quiero poner mi confianza en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Y quiero pedirte que me lleves al cielo cuando yo muera. Te pido, Señor, que me des el regalo de la vida eterna. Te pido, Señor, que me lleves al cielo cuando yo muera. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros escuchando la palabra de Dios. Si usted quiere saber más acerca de este tema, no se le olvide comunicarse a los teléfonos en pantalla y llámenos ahora mismo. Si usted dice, pastor, necesito una Biblia para comenzar mi viaje espiritual, llámenos ahora mismo. Y alguno de nuestros hermanos le va a ayudar a usted a comenzar su viaje espiritual, acercarse a Cristo. Jesús dijo esto, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El primer paso está en nosotros. Acérquese, busque a Cristo para que usted y toda su casa sean un hogar cristiano. Dios le bendiga.